recibir la palabra de nuestro Dios con un fuerte aplauso. Le damos gracias al Señor por permitirnos estar un día más en su casa para adorarlo y bendecirlo. Les invito a abrir sus Biblias en 2 de Timoteo, por favor. Capítulo 2. 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 13. La palabra de nuestro Dios dice: si somos infieles, Él permanece fiel, pues no puede negarse a sí mismo. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, ponemos delante de tu presencia nuestras vidas primeramente, para que por medio de tu palabra, que es verdad, puedas hablarnos, Señor. Tú conoces de nuestras necesidades y nuestras debilidades. Tú eres el que nos fortaleces en medio de ella. Tu palabra es viva y eficaz, Señor. Yo te pido en el nombre poderoso de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, que nos hables de manera especial a cada uno conforme, Señor, a la necesidad que tenemos. Una palabra tuya, Señor, sembrada en nuestro corazón, puede dar frutos, mi Dios. Yo te pido en esta mañana y me pongo delante de ti como una herramienta en tus manos, para que seas tú, Señor, a través de mi persona, para que seas tú, Señor, poniendo el sentir como el querer por tu buena voluntad sobre mi vida. Yo estoy aquí, Señor, para representar ese instrumento en tus manos, por el cual te doy gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Entre los atributos de Dios, uno de ellos es que Él es fiel, que su fidelidad no se puede comparar a la de ningún ser humano. Pero antes de introducirnos en la palabra, vamos a ver qué significa, qué es fidelidad. Vamos a tener claro primeramente qué es fidelidad. Dice que es firmeza y constancia. La fidelidad es firmeza y constancia a los afectos, a las ideas, a las obligaciones y en el cumplimiento de nuestros compromisos establecidos o los compromisos establecidos. ¿Sabías tú que la fidelidad te lleva a otras aptitudes de vida? Cuando tú eres fiel, te lleva a otras aptitudes de vida. Te lleva a ser responsable, te lleva a ser honesto, te lleva a ser sincero y transparente. Y a su vez, estas características te llevan a obtener que la gente confíe en ti, te lleva a obtener a que la gente crea en ti, te llega a tener tranquilidad y seguridad a las personas que te rodean. Ahora, si esa palabra fidelidad, buscamos la palabra infidelidad, ¿qué crees tú que significa? Ayúdenme un momento. ¿Qué creen ustedes que significa esa palabra infidelidad? ¿Qué te puede generar? Que no cumple, que no cumple lo que dice. Que no cumples lo que dices, que no es firme. No es honesto. No es honesto. No es honesto. ¿Qué pasa cuando una persona o cuando hay infidelidad? ¿Qué te genera? Si la otra te genera tranquilidad, seguridad, ¿qué te genera la palabra infidelidad? Cuando tú ves una persona irresponsable, una persona que no cumple lo que dice, ¿qué te genera? A mí me genera desconfianza. Te genera desconfianza. ¿Alguna otra persona quiere añadir algo a esa palabra, por favor? ¿Perdón? Inseguridad. ¿Qué otra cosa nos puede generar? No ser fiel. ¿Perdón? Incertidumbres. Eso nos genera la palabra infidelidad. Bueno, déjame decirte que eso generamos nosotros los hombres, pero que Dios no genera eso. Dios es fiel, aunque el hombre sea infiel.
Él permanece fiel, Él es firme, Él es transparente, su palabra es creíble. Entonces, de eso te voy a hablar hoy, de la fidelidad de Dios. Amén. Dios es fiel por su naturaleza. Dios no es interesado. Dios no es jactancioso. Dios no paga conforme a nuestras iniquidades. No es vengativo. Como se portaron mal, yo también me voy a portar mal. Él cumple lo que dice, lo que establece y lo que promete. Aun cuando el hombre falle y no cumpla, Él permanece fiel, cosa que en nosotros no existe, porque cuando no son infieles o no son personas responsables, nosotros enseguida actuamos de la manera también como los infieles, porque, me lo hiciste, yo te lo voy a hacer mayor. Entonces estamos actuando como el otro. Por eso la palabra dice, hombre, tú que juzgas, en lo que juzgas, haces lo mismo. Pero Él nos aconseja que no prometamos si no vamos a cumplir, que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. ¿Por qué? Porque en Dios no hay dobleces. Dios no es como las ondas del mar, que como amaneció hoy, hoy nos trata. Si Dios hoy amaneció, malhumorado, pues hoy nos trata las patadas a todos. No, Dios no es así. Dios es firme, hermano. Dios es firme en lo que dice, en lo que hace, porque esa es su naturaleza, la fidelidad. La fidelidad de Dios es verdadera y ha sido demostrada muchas veces en las Sagradas Escrituras. Podemos ver que Dios es fiel y que su palabra es verdadera. Si vemos Hebreos 6:18, acompáñeme en Hebreos 6:18. Dice, para que por dos cosas inmutables, inmutable significa firme, no se mueve, no cambia. Por eso es que la Biblia dice que en Él no hay sombra de variación. Él es y es. En las cuales es imposible, no puede. Es imposible que Dios mienta. Entonces tengamos un fortísimo consuelo los que buscamos refugios para asirnos a la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque podemos confiar ciegamente en el Señor. Podemos creer que en su palabra es poderosa, fiel y verdadera para cumplirse en nuestras vidas. Que sus promesas son verdaderas y son eficaces en nuestras vidas. Dice que Dios no puede mentir ni tampoco puede romper una promesa incondicional. Que dice que cumplirá o se cumplirá. Cada pacto que hace es mantenido, cada promesa o profecía que se ha cumplido o se cumplirá. Por toda la Biblia ciertamente encontraremos testimonios tras testimonios de la fidelidad de Dios en nuestras vidas. Lo conseguimos. Dios le dijo a los padres, a los patriarcas, a Abraham, a Isaac y a Jacob, que su pueblo volvería a su casa, a la tierra que Él prometió. Y lo podemos ver claramente en Zacarías 8:7, cuando Dios le prometió a esta gente que su pueblo volvería a su nación, a su casa. Entre las promesas cumplidas está esa. Esta profecía, investigué, que fue hecha en el Antiguo Testamento, fue cumplida en mayo de 1948. Quizás las promesas de Dios no se cumplen el mismo día que Él las dice, porque en Él mora el tiempo y Él conoce cuándo es el momento preciso de darle cumplimiento a su palabra, pero se va a cumplir, no regresa Él vacía, dice las Escrituras, sino que se va a cumplir. Cuando Él dice eso, entonces vemos esa característica maravillosa de ese Dios fiel y verdadero. Dice que ellos regresaron a su casa. Desde esa fecha están regresando el pueblo judío a su casa, a esa tierra prometida.
que se la hizo nuestro Dios a los patriarcas. Más ejemplos de la fidelidad de Dios y en mantener su pacto con nosotros podemos encontrarlos en los siguientes versículos. Yo no voy a hacer esta prédica muy larga, yo la quiero hacer corta porque yo quiero que tú hoy salgas totalmente claro en el Dios que tú has creído, en el Dios que cumple sus promesas. Dice que en Génesis 6, 17 y 18, si quieres lo anotas a las personas que están escribiendo, y 9, 17, que Dios le dijo a Noé que lo salvaría a él y a su familia. Ahí tú lo ves reflejado. Otra promesa que hizo fue a Ismael. Le dijo que bendeciría su descendencia. ¿Dónde lo dice? En Génesis 17, 18 y 20. Dios le dijo a Moisés que salvaría a los israelitas si obedecieran. En Éxodo 19, 5. A Jacob le dijo que reafirmaría el pacto eterno con Israel. Lo puedes ver en el Salmo 105, 10. Otra de las promesas cumplidas por Dios al rey David. Esta sí quiero que la veamos, porque en estos días el pastor estaba hablando de salvación. Y cuando yo leí este salmo, yo dije, verdaderamente es que Dios es Dios. Tenemos un Dios verdadero. Salmo 89, 31. Este salmo, aunque yo tomé este texto, si usted lo lee, usted va a ver cómo Dios empieza a hablarle. Él escribe Salomón, pero cómo Dios comenzó a hablarle al rey David. Dice el 31. Si profanaren mis estatutos y no guardaren mis mandamientos, entonces visitaré con vara su transgresión y con azotes sus iniquidades. Obviamente que el que ama, Dios disciplina, Dios reprende. Pero continuemos. No olvidaré, el 33, mas no quitaré de él mi misericordia, ni faltaré a mi fidelidad. No olvidaré mi convenio, ni cambiaré lo que ha salido de mis labios, a pesar de que hiciesen lo que hiciesen. Si ya Dios lo había prometido, como Él es fiel, a pesar de que el hombre es infiel, Él se iba a mantener fiel en lo que ya había dicho. Y así hoy en día podemos ver que ese Dios a quien la Biblia en el Antiguo Testamento nos refiere, es el mismo Dios que nosotros tenemos. Él no ha cambiado, Él es el mismo, Él se mantiene fiel y verdadero. Pero quiere decir que por eso yo voy a hacer lo que me dé la gana o hacer, no, yo lo que quiero que conozcas es que la fidelidad de Dios es tan grande, tan grande, tan grande, tan grande y tan maravillosa y tan hermosa, que es tiempo que nosotros empecemos a tomar ejemplo de la vida de nuestro Dios. Que nosotros podamos asirnos a esa esperanza, pero también creer que nosotros somos imitadores de aquel que dio su vida por ti y por mí. Y que se mantuvo en una línea vertical. Y que no se mueve a los lados a pesar de las circunstancias que les rodee. Yo escribí en mi muro y yo decía, Dios, ¿por qué tú eres fiel si nosotros somos tan infieles? Me dijo, porque los amo. Como dije al principio, Él es firme en sus afectos. Nos amó y no lo mueve el hecho de que nosotros seamos como seamos. Él es fiel a sí mismo y a sus dichos, es recto. Cuando yo veía eso, yo dije, por eso es que te amo, yo quisiera ser fiel como tú eres fiel conmigo. Yo quisiera llegar a esa estatura, yo quisiera poder, Señor, no olvidar ninguno de tus preceptos ni tus mandamientos. Quisiera no romper ni quebrantar en eso.
Y ahora entiendo el apóstol Pablo cuando decía, miserable de mí, queriendo hacer lo bueno, siempre hago lo malo, porque mora en nosotros. Gracias doy por Jesucristo, que fue el que dio la cara por nosotros. Gracias doy por Jesucristo, que cuando el Padre miró para vernos a nosotros, lo miró a Él perfecto, inmovible, obediente. Y es maravilloso poder llegar a ese nivel, le decía yo al Señor. Dice Números 23:19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Lo ha dicho Él y no lo hará? ¿Ha hablado y no lo cumplirá? Lo va a hacer porque lo habló. Lo va a hacer, hermanos. Si Dios nos dijo que iba a estar con nosotros hasta el fin, va a estar con nosotros hasta el fin. Si Dios dijo que nos sanaría, nos va a sanar. Si Dios dijo que Él estaría como escudo alrededor nuestro y que ninguna saeta del enemigo podrá contra nosotros, lo cumplirá. Son promesas verdaderas. ¿Qué pasa en nosotros? Que a veces no escudriñamos esta palabra. No hacemos lo que le dijo a Josué: medita en ella de día y de noche, y haz conforme en lo que ella está escrito, porque entonces todo te va a salir bien. Todo, como nos ha enseñado nuestro pastor, las palabras absolutas de Dios, todo es todo, porque en Dios no hay variación. Dios cumple. Y esto me hacía memoria, cuando uno confía y uno cree, es porque cuando a ti te demuestran esa fidelidad. Yo decía en estos días, Dios me traía a memoria cuando yo di a luz a Andrea Carolina. A mí me hicieron cesárea. Me metieron en el quirófano y estando allí entró el anestesiólogo y se presentó y me dijo: hola, yo soy el doctor fulanito de tal, soy tu anestesiólogo. Escucha bien todo lo que te voy a decir y haz conforme a lo que te voy a decir, para que tú veas que todo te va a salir bien. Y yo le dije: está bien, doctor, dígame, te vas a poner en posición fetal, vas a escuchar mi voz, ¿ok? Me dijo. Yo le decía así. Me dijo: te voy a poner la anestesia ahorita. Lo escuchaba. Sí, doctor. Entonces, vas a sentir un pinchacito como que si te picó un zancudo. Va, lo sentí. ¿Lo sentiste? Sí. Vas a sentir algo frío que te corre por todas tus piernas. ¿Lo sentiste? Sí. Entonces me dijo: bueno, ahora espérate, te voy a pellizcar las piernas. Dime si lo sientes. Te estoy pellizcando. No, no lo siento. Ah, bueno, ya te dormiste. Después vino, agarró un banquito y se sentó a mi lado y me sobó la cabeza. Y me dijo: todo va a estar bien, quédate tranquila. Y todo lo que las doctoras estaban haciendo para traer a Andrea Carolina al mundo, él me lo iba diciendo. Te van a abrir, ya te están abriendo. Vas a sentir un líquido que va a salir como una regadera. Psh. Y yo, eso me trajo tranquilidad en el parto. Me trajo confianza, que todo lo que ese hombre me estaba diciendo se estaba cumpliendo. Bueno, todo lo que Dios nos ha dicho se ha estado cumpliendo en nuestras vidas. Entonces es para que nosotros estemos quietos, reposados, tranquilos, seguros, confiados en que Él va a seguir haciendo en nuestras vidas. Dios nos dijo que íbamos a pasar por aflicciones. No nos negó, pero nos dijo: pero tranquilos, tranquilos, a pesar de que pasen por ciertos valles de sombra de muerte, tranquilos, yo estoy con ustedes. Yo no los voy a dejar. ¿Sabes por qué? Porque ya yo vencí este mundo. Y si yo vencí este mundo, ustedes también van a vencer todas las circunstancias que se le presenten. Toda aflicción que se le presente, lo vamos a vencer. Lo que pasa es que nosotros nos afanamos, nos desesperamos y a veces buscamos en nuestras fuerzas y no la fuerza del Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros.
A veces creemos que Dios no está escuchando nuestras oraciones. A veces nos sentimos solos, como que si Dios no existiera. Y le decimos, ¿dónde estás? Mira por lo que estoy pasando. Porque yo me puedo identificar, porque yo soy igual que ustedes y ustedes igual que yo. Y entonces hemos pasado por esa situación. Pero Dios dice, no estás confiando. Tienes que pasar. Porque tienes que crecer. Tienes que madurar. Tienes que evaluar que lo que te está pasando, aunque tú lo veas ahorita de color negro, eso te va a ayudar para que mañana tú seas una persona que des de gracia lo que de gracia vas a recibir, porque yo te voy a dar la victoria y vas a poder dar testimonio de mi grandeza, de mi poder, de mi amor, de mi fidelidad. Eso lo dice la palabra. Y es cuando nosotros nos llenamos de regocijo, cuando pasamos ya la prueba, cuando ya pasamos la aflicción, la circunstancia, uno dice, Dios, perdóname. Wow, perdóname, Señor, por no haber confiado. Y Dios dice, no importa, aunque tú seas infiel, yo permanezco fiel. Yo voy a estar contigo. Yo te voy a ayudar. Va a pasar, va a pasar. Yo te consuelo, yo te amo. Yo leía el Salmo 23. Acompáñame un momentico, por favor. Todos lo conocemos, pero como a veces no escudriñamos las escrituras o la leemos como que si fuera un rezo, entonces agarramos y leemos la escritura como correcamino, pero no meditamos en ella. Y Dios quiere, hermanos, que meditemos en ella. Un salmo tan precioso que todos no lo sabemos. Hay gente que lo abre en su casa, pero lo deja ahí abierto. Y la palabra de Dios no es solamente para leerla, es para vivirla, es para creerla. Dice que el Señor es mi pastor y nada me faltará. ¿Qué nos falta? ¿Qué nos falta? Dice que en lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a agua de reposo me va a pastorear. Confortará mi alma. Me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Y si lo dijo, como Él es fiel con Él, lo va a cumplir. Aunque ande en valle de sombra de muerte, fíjate que lo dice, aunque ande en valle sombra de muerte, no es que no vamos a poder andar o no vamos a andar, podemos andar, pero mira lo que dice, no temeré mal alguno. Y es ahí donde les decía, a veces nos atemorizamos, pensamos que no tenemos a Dios, porque tú estarás conmigo. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice la Escritura. ¿Quién contra nosotros? Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Tu palabra, tu estar conmigo, tu intimar conmigo, eso es lo que me va a fundir aliento, me va a levantar, me va a animar, me va a hacer creer, me va a hacer sentir que esto va a pasar y que voy a ser victoriosa. Dice que adereza mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite. Créalo, hermano, siempre está el Espíritu Santo con nosotros. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de nuestras vidas. Siempre su misericordia nos va a guiar. Amén. Nos va a acompañar. Y en casa del Señor moraré por largos días. Es importante entender esto. Es importante saber que nuestro Dios es fiel. Que nuestro Dios cumple sus promesas. Pero si no meditamos en su palabra, si no buscamos la respuesta que están aquí, porque nosotros lo decimos mucho, pero lo hacemos poco. No vamos a entender ni a creer en lo que dice. Y por eso es que a veces nos conseguimos situaciones y circunstancias en nuestras vidas que nos hacen declinar, que nos hacen dudar en nuestra fe.
que nos hacen ir de un lado a otro, que nos mueven como las ondas del mar. Hoy quiero ir a la iglesia, mañana no, es que no sé dónde está Dios, es que Dios no me ayuda, y empezamos a dudar de ese fiel y maravilloso Dios que tenemos. Y la aflicción se hace más dura, hermanos, y se hace más espeso el dolor. ¿Tú sabes por qué? Porque no es con tus fuerzas. Tienes que buscar la palabra de Dios en ese momento. Tienes que aferrarte aún más a Dios en medio de tus circunstancias y tus problemas. Cuando esos vienen, cuando esos vientos soplan muy fuertes, ahí es donde tú tienes que agarrarte de ese Cristo maravilloso, de ese árbol de la vida que dice las Escrituras en Génesis, y agarrarte y decirte: Señor, tú venciste todas estas situaciones, tú venciste estas circunstancias, tú venciste estas aflicciones. Dame la entereza y la fuerza, Señor, y la capacidad para entender que solamente pasaré por este valle, pero que no me voy a quedar, y que tú me vas a acompañar, y que no me vas a dejar atrás, y no vas a estar a un lado, vas delante de mí como poderoso gigante. Y tú eres el que me ayudas y me alientas y me alimentas todos los días. Entonces tenemos que buscar la palabra de Dios. Tenemos que hacernos que la palabra de Dios crezca y nazca en nuestros corazones. El Señor dijo: ya no voy a escribir mis mandamientos en las tablas de piedra, ahora las voy a escribir en sus corazones. De modo que cuando esté escrita en tus corazones, tú no tienes que estar buscando la palabra fuera de ti, porque está dentro de ti. Y si vamos al Nuevo Testamento, si vamos a cuando Dios cumple sus promesas en nosotros, dice que las promesas de Dios, la mejor, la mayor, la que nos hizo libre, la que nos limpió con su sangre, la hizo con Cristo. Él es la promesa de Dios para nosotros. Y Cristo vino para restaurar nuestras vidas. Cristo vino para ayudarnos y limpiarnos de todo pecado. Vino a restituir lo que Adán en el huerto había perdido. La vida eterna, hermanos. La vida con Dios. Estar siempre pegado a Dios. Vino a eso. Esa es la mayor promesa. Y la Biblia nos los dice. Sin importar nuestros pecados, sin importar lo malo que hagamos, Cristo vino a limpiarnos de pecado, sin importar nada. Dios es fiel para perdonarnos y aceptarnos. Dios es fiel para limpiarnos cuando aceptamos a Jesús y nos arrepentimos de nuestros pecados. Dios es fiel para hacerlo. Dios envió a su Hijo. En Mateo 1, 21, 22 lo dice. Dice que por medio de Él tenemos vida eterna. ¿Dónde lo dice? En Juan 3, 16. Dios promete quitar nuestros pecados. Busca Romanos 11, 25, 27. Allí lo dice. Dios ordenó a Jesús el autor y salvación eterna por ser obediente. Lo ordenó. Eso lo ves en Hebreos 5, 5, 10. Dios echará nuestros pecados a la profundidad del mar para más nunca recordarse de ellos. Más nunca acordarse de ellos. Eso lo ves en Miqueas 7, 18, 19. Ese es el Dios fiel que tenemos. Y si Él lo dijo, lo va a cumplir, hermano. Dios es tan fiel que cualquiera que le busque lo puede encontrar. Cualquiera que le busque puede encontrar a Dios, porque Él es fiel. La fe es un regalo, pero inclusive un regalo debe ser abierto para poder disfrutar de ese regalo. Si nosotros tenemos el regalo de la verdad, de la vida eterna, de la fe, del amor, del perdón, y no lo abrimos, no lo puedo disfrutar. Nadie que te da un regalo, si tú no lo abres, no puedes ver que está dentro de ese envoltorio. Ay, mira qué blusa tan linda, me la pongo mañana. La disfrutas, ¿verdad? Ah, bueno, qué regalo tan lindo. Te dieron la salvación, te dieron la vida eterna, te dieron el perdón, te dieron la misericordia, te dieron el amor.
abre ese regalo. Busca las bellezas que están en ese regalo. En 1 de Corintios dice que fiel es Dios. Acompáñame ahí, vamos a leer. Fiel es Dios, por el cual fuiste llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Ahí mismo en 1 de Corintios, el capítulo 10 dice, el 13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, óyeme, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Esto no quiere decir que Dios te manda la tentación, porque ustedes saben que Dios no es tentado del mal ni tienta a nadie. Pero por nuestra propia concupiscencia en la carne podemos nosotros ser tentados, seducidos. Satanás nos seduce también, nos hace, mejor dicho, nos tienta. Satanás es el que tienta, porque todas las tentaciones provienen del mal. Entonces, pero Dios dice, pero tranquilos, están siendo tentados por su propia concupiscencia. Satanás los está tentando. Tranquilos, yo no voy a permitir que sean más tentados de lo que ustedes puedan resistir. O sea que yo puedo resistir esto, Señor, hasta este punto lo vas a resistir, hasta este punto te dejo. No te voy a llevar allá más para que entonces después no resistas y caigas. Entonces viene el Espíritu Santo de Dios a hacer el trabajo en nosotros, a empezar a redarguir. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué haces? ¿Qué hiciste? Bueno, levántate, yo soy fiel para perdonar tus pecados, pero no es un ticket para yo hacer lo que yo quiera. Esta fidelidad de Dios me tienes que llenar de agradecimiento, porque si Él es fiel conmigo, ahí es donde yo quiero ser fiel con Él. Porque cuando Él no ve mis pecados y mis iniquidades, me exhorta, me reprende, pero no me quita de su vista, ni de su amor, ni de su corazón, entonces yo voy a continuar deleitándome en el pecado. Entonces no he nacido de nuevo y me perdona. Porque el que peca deliberadamente y se deleita en lo que está haciendo, yo puedo pensar que no ha nacido de nuevo. Eso es lo que yo puedo pensar. Yo no agarro la salvación y le digo, tú eres salvo, tú no eres salvo. Eso no me compete a mí, eso le compete a Dios. Pero dice la Biblia que por sus frutos los conoceréis. ¿Podemos errar? Sí, podemos errar. ¿Podemos equivocarnos? Sí, todos los días, pero no tenemos a Dios para arrepentirnos de eso. Dice la Biblia que si 7 veces cae el justo, 7 veces Dios lo levanta, pero se supone que cuando Dios te levanta, no es para que vuelvas atrás, sino para que sigas adelante, porque ese Dios fiel y verdadero se merece que nosotros seamos fiel como es Él con nosotros. ¿Y fiel con quién? Fiel con Él, fiel con sus dichos, fiel con su amor incondicional, fiel a Dios. Y ahí es donde está mi oración todos los días. Desde que Dios habló en mi vida entre sueño y sueño, yo dije, yo quiero llegar a ser fiel a ti, Señor. A ti. Yo sé que a veces nos cuesta, pero no es difícil, hermano, porque si Él lo dice, si Él nos corrige a través de su palabra, si nosotros podemos llegar a alcanzar los niveles que están en esta preciosa palabra, los consejos, las exhortaciones, las enseñanzas, el mensaje que siempre Cristo nos trae a nuestras vidas, nosotros podemos ser mejores cristianos. Nosotros podemos ser mejores seguidores de Cristo. Podemos seguir el ejemplo que ese hombre maravilloso nos dejó. Porque la Biblia dice que Él fue tentado en todo y en la carne, señores. Pero se halló libre de pecado. Fue obediente a su papá. Y ahí está la victoria del hombre, cuando es obediente. Entonces vemos ese gran ejemplo que tenemos en el Señor. La Biblia también nos habla en 2 de Tesalonicenses, pero fiel es el Señor, 3:3. 2 de Tesalonicenses 3:3. Pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Yo lo creo. Dios nos afirma y nos guarda y nos libra del mal.
Por eso estamos tranquilos y confiados, seguros en quién hemos creído, quiénes somos en Dios. ¿Sabes algo, hermano? Si nosotros, de verdad, lo digo de corazón, pudiésemos entender que aquí está la solución de nuestros problemas. Si nosotros todos pudiéramos filtrar nuestras circunstancias y nuestras situaciones a lo que dice el Señor, las cosas serían diferentes en nuestras vidas. A veces nos dejamos contaminar por los movimientos de este mundo. ¿Por qué? Porque vivimos más en este mundo que en lo que es la palabra de Dios. ¿Cuánto conocimiento y cuánta sabiduría hay aquí? ¿Sabías que Cristóbal Colón pudo ahorrarse el viaje para ver si la tierra era redonda? Porque la Biblia fue escrita hace 2000 años. Pero él decía, ¿será plana? ¿Será triangular? ¿Será rectangular? Nunca pensó que era redonda. Pero cuando tú vas a Isaías 40:22, si me la puedes poner, Silvia, por favor, o Leo. Isaías 40:22. Si el hombre hubiese escudriñado las escrituras antes de buscar 3 barcos y salir a hacer todo el camino que hizo, y busca en la Biblia, y busca la palabra, en Isaías, ¿lo pusieron todavía? Déjame buscarla yo aquí. Dice el 40:22, Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langosta, dice. Pero fíjate, Él está sentado sobre el círculo de la tierra. O sea que ya Dios lo decía aquí. Y así nos pasa. Y nos reímos, ¿sabes? Y nos reímos de esto. Pero, ¿qué pasó ahí cuando no buscamos de Dios? ¿Qué pasa ahí cuando no vemos su fidelidad aquí puesta, escrita en nuestras vidas? Entonces caemos en esta situación, en desconocimiento. Y el desconocimiento nos las cobra fuerte. Porque cuando estamos en desconocimiento, entonces andamos buscando lo que ya Dios dijo. Y resulta que entonces trabajamos el doble, el triple, pero ya Dios lo dijo. ¿Sabes algo, querido hermano? Dios es maravilloso. Dios es verdad. Dios es fiel. Dios es fiel, hermanos. Y todo lo que dijo lo va a cumplir. Nosotros lo hemos visto. Nosotros hemos tenido testimonio, cada uno diferente al otro. Pero en momentos difíciles, cómo Dios ha actuado en nuestras vidas. Cómo Dios nos ha levantado. ¿Sabes algo? Todo va a pasar. Todo va a pasar. Hace unos días atrás, unos meses atrás, vi un correo de un hermano que publicó algo. De un rey que decía, voy a la guerra, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué puedo hacer para ganar o para que no nos hagan daño? Y empezó a preguntarle a los eruditos y nadie les sabía decir nada. Y dice que vino el criado y le dio un papelito y le dijo, toma, guárdate esto en el anillo, rey. Y cuando estés en la guerra, sácalo. Dice que el rey se apartó de manera de que no le alcanzaran los enemigos, pero que cuando llegó al lugar se acordó de que el criado le había escrito un papelito. Y cuando lo abrió, decía, esto va a pasar. Esto va a pasar. Y efectivamente pasó. Pero luego dice que hubo una gran fiesta que hizo el rey. Y estaba muy contento, muy feliz de todas las cosas que le estaban aconteciendo. Y el criado le dijo, rey, acuérdate del papelito. Y él, no, pero si yo estoy bien, estoy perfecto, estoy feliz.
Sí, pero lee lo que dice el papelito. Esto también va a pasar. Todo va a pasar en nuestras vidas, pero el que va a permanecer por siempre es el Señor. El que va a permanecer por siempre es su palabra. La palabra de Dios es la que va a permanecer en nuestras vidas. Guarda este papelito en tu corazón y cuando estés en alguna circunstancia, acuérdate de que te va a ayudar. Dios les bendiga, Dios les guarde. Vamos a ponernos sobre nuestros pies.